Hola, ¿qué tal, compitas? Pues hay cosas que no han cambiado en Argentina, y es que la brutalidad es enorme y no se había visto en décadas. Así comenta la periodista Estela Cayoni en Argentina a través de Desinformémonos, y es que en un día considerado de vergüenza nacional, con un Congreso sitiado por fuerzas de seguridad federal desde la noche del miércoles, algo nunca visto en los pasados 34 años de aquel país, y una represión brutal que duró más de 9 horas y dejó decenas de heridos y detenidos, el gobierno del presidente conservador Mauricio Macri fracasó en su intento de sesionar para votar la reforma previsional después de un duro enfrentamiento dentro del recinto de los diputados, cuando el oficialismo trataba de continuar sin el quórum necesario, mientras escuchaban detonaciones ensordecedoras afuera, como si se librara una batalla campal. En medio de una nube de gases disparados por la gendarmería que desplegó a 900 efectivos, el levantamiento de la sesión fue festejado por miles de jubilados, sindicalistas, activistas de derechos humanos y trabajadores, cuya pacífica marcha fue impedida de llegar al Congreso. Celebraron la primera batalla ganada en su lucha para impedir que se afecte a los sectores más vulnerables del país. Solo hubo respuestas duras a la gendarmería de varios grupos de jóvenes que arrojaron piedras en otro sector del Congreso. La represión fue una de las más feroces de años recientes. Infierno adentro, infierno afuera, titulaba Crónica TV, mientras que el presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Emilio Monzó, pasada la media hora reglamentaria, dijo que había alcanzado el quórum, lo cual no era cierto. 2 diputados opositores eran atendidos en la enfermería del Congreso. Matías Rodríguez del Frente para la Victoria, quien se desmayó tras la golpiza que le propinaron los gendarmes al llegar al edificio, y su colega Mayra Mendoza, a quien arrinconaron y rociaron el rostro con gas pimienta. La diputada Victoria Donda, hija de desaparecidos, fue pateada el miércoles por gendarmes y llegó este jueves en muletas al recinto, gritando a Monzó que no se podía sesionar en esas condiciones mientras miles de manifestantes eran reprimidos afuera. Gritos, insultos y hasta un golpe dado por Monzó al diputado Leopoldo Moreu de Unidad Ciudadana daba cuenta de la furia que también se vivía en el recinto. Además, fueron golpeados por los gendarmes los diputados Darío Martínez y Horacio Petragaya, quien salió a pedir a la gendarmería que detuviera la represión y que no se llevaran detenido a un joven indigente. Pietragaya, también hijo de desaparecidos, fue acorralado, golpeado y le rociaron gas pimienta a solo centímetros de la cara. El fotógrafo de página Diagonal 12, Pablo Pirovano, fue alcanzado por 12 impactos de bala de gomas y son más de 7 los fotógrafos heridos. Hoy nos tocó vivir una jornada represiva que nos hizo recordar las trágicas jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001. Sostuvieron los organismos de derechos humanos que exigieron a Mauricio Macri el cese inmediato de la represión a los manifestantes, que fueron a protestar contra el ajuste previsional que afectará a 17 millones de personas, más de un tercio de la población. También pidieron la inmediata libertad de todos los detenidos y la renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Los organismos indicaron en un comunicado estar convencidos de que la participación y la movilización popular frenará estos retrocesos en materia de derechos humanos. Y se solidarizaron con todos los manifestantes, trabajadores de prensa y diputados reprimidos. El jefe de la bancada de Unidad Ciudadana, Agustín Rossi, repudió el fenomenal operativo de represión dispuesto por el gobierno alrededor del Congreso y denunció que el oficialismo nunca tuvo quórum para debatir la reforma previsional, adelantando también que pedirán juicio político contra la ministra Bullrich. Acusó a la administración Macri de haber generado en forma permanente desde diciembre del 2015, cuando asumió el gobierno, una política de violencia institucional, y advirtió que ha tomado ese camino. Es un hecho inaudito en 34 años de democracia, concluyó. La Confederación General de Trabajo, cuyos gremios acompañaron la movilización ante la suspensión de la sesión en la Cámara de Diputados, canceló la convocatoria a un paro nacional fijado para este viernes, aunque advirtió que si el presidente Macri utiliza un decreto de necesidad y urgencia para imponer esta reforma, que afecta gravemente los salarios de los jubilados, se realizará un paro nacional mañana mismo y se creará un programa de lucha. Los gremios de esta confederación denunciaron y repudiaron la militarización del Congreso y pidieron que los excesos de las fuerzas de seguridad deben pesar sobre la cabeza de la ministra de Seguridad.
Después del final de la sesión en la Cámara de Diputados, centenares de jóvenes siguieron agrupándose para llegar al Congreso, que consideraban como el lugar donde el pueblo debe expresarse en una acción de valentía y coraje muy similar a lo ocurrido el 20 de diciembre del 2001, cuando al grito de que se vayan todos cayó el gobierno de Fernando de la Rúa, dando paso a la más grave crisis de la historia de Argentina. Los manifestantes regresaban para permanecer en vigilia pacíficamente delante del Congreso, ante la posibilidad de que el oficialismo intentara sesionar en la noche, en ausencia de la oposición, para sacar sí o sí, como había ordenado Macri, una ley rechazada por el 80% de la población. Cada vez que llegaba y se instalaban entre las vallas cantando o gritando, pero sin ejercer violencia, la gendarmería volvía a salir utilizando los camiones hidrantes y comenzaba una cacería lanzando gas lacrimógeno, a la vez que disparaban balas de goma desde atrás de las vallas, como si estuvieran en una guerra, y detenían a quien encontraban a su paso. Así transcurrió toda la tarde. Más aún, gendarmes se apostaron en la terraza de un edificio que está frente al Congreso, para desde ahí disparar con la muchedumbre, aseguró el diputado del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño. Además, se incorporaron las motocicletas de la Policía Federal, que recorrían hasta 7 u 8 cuadras disparando balas de goma y arrestando a quien se cruzara en su camino, participara o no en la marcha. Los detenidos fueron brutalmente golpeados, 3 indigentes corrieron la misma suerte. Varias mujeres fueron arrestadas. Abogados de los sindicatos y de derechos humanos recorrían la noche de este jueves comisarías y hospitales. Hay muchos detenidos que al cierre de esta edición no se sabe dónde está. Y como si algo faltara, en este escenario, el juez de turno que quedó a cargo de los detenidos es el antikirchnerista Claudio Bonadio, denunciado esta mañana por llevar a prisión a exfuncionarios ilegalmente y amenazar a hacer lo mismo con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que a nosotros no es nuestra santa de devoción, también tiene su cola que le pisen, pero bueno. En La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, también fue un día de furia cuando quiso votar en la Cámara de Diputados una serie de leyes que también golpeaban a sectores vulnerables y a los trabajadores. Macri sostuvo una reunión con el jefe del gabinete, Marcos Peña, y con los ministros de Hacienda, Nicolás Dubonne, y de Obras Públicas, Rogelio Frigueiro, entre otros, para analizar la firma de la reforma previsional vía decreto de necesidad y urgencia, en el que contemplaría un bono para los jubilados. Circuló la versión de que el Ejecutivo intentará llevar la polémica iniciativa a la Cámara de Diputados, nuevamente el próximo lunes. Lo grave es que a pesar de todo lo que se vio este jueves, el gobierno acusa a la oposición de ejercer la violencia y no se hace cargo de nada. Y aún en las últimas horas de la noche de este jueves circulaban motocicletas, patrullas policiales en Buenos Aires y aún se sentía el efecto de los gases en las calles marcadas por la represión. Esto es una publicación de La Jornada y es escrita por esta autora que se llama Estela Cayoni. Y de verdad, compas, esto es de verdad lamentable. Estábamos comentando en el canal del Dragonario sobre la situación que ocurrió en Argentina, hablando de dictaduras militares, y al parecer esta dictadura que es silenciosa, sigilosa, que está creando el oficialismo a través de su conservadurismo, de Mauricio Macri, este desgraciado infeliz magnate que también dirigió un equipo de fútbol llamado Boca Juniors y que después la deshizo y se llevó sus milloncitos de pesos en este caso, pues también está creando esta situación tan deprimente en Argentina. Y bueno, pues no es independiente de México, sin embargo allá las cosas están todavía más pesadas y aquí puede llegarse a repetir en alguna ocasión y todavía más descaradamente. Compitas al pendiente, estamos de nuestros hermanos argentinos que también la están pasando muy mal y eso que están lejos de los Estados Unidos. Imagínense hasta dónde llega la brutalidad de este mal gobierno de Mauricio Macri. Les mando un fuerte abrazo y estamos al pendiente. Saludos.